Ciudad, arte, memoria, cultura digital, Protopodcast, un podcast de Lab Nuevo León. Mi nombre es Tania Martínez Báez. Y yo soy Ana Cepeda, promotora del proyecto Repositorio Colectivo de Herramientas de Búsqueda y Cuidados para Familiares de Personas Desaparecidas. Ana, muchas gracias por tener esta conversación conmigo de tu proyecto. Me parece que es uno de los más neurálgicos, por así decirlo, del laboratorio, porque se centra en el tema de la desaparición, algo que está sucediendo en el día a día en el país, aquí en Nuevo León. Y me gustaría que nos platicaras, platícame un poco de tus antecedentes, sabiendo que he formado parte de él y que aunque las colaboradoras que participaron no están aquí porque estas sesiones de prototipado de este proyecto, sabemos que muchas de estas mujeres familiares de personas desaparecidas no viven aquí en Monterrey, incluso no están cerca de nosotras, están en Colombia, en Guadalajara, otras más en Ciudad de México. Pero bueno, desde la motivación, cuando entras a ser mediadora, cuando te incluyes dentro del equipo de mediación, parte de tus labores es la búsqueda o la investigación también de cómo acercarnos desde el agenciamiento de las personas, de la ciudadanía, al conocimiento también y al diálogo abierto del tema de la desaparición en México y en el mundo. ¿Cómo surge esta motivación? Platícanos desde el antecedente. Claro, pues el antecedente fue mi tesis doctoral, donde yo quería comprender, más allá de la desaparición forzada, porque los motivos son un poco más claros, comprender la manera en la que las familias se convierten en agentes. En mis hallazgos de investigación encontré que son principalmente las madres quienes actúan y son quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos. Entonces yo quería comprender, digamos desde la academia, cómo sucede este proceso del terror a la acción, ¿no? De víctimas a expertas, así se llama la tesis. Y pues fue muy interesante la investigación, pero a mí me sentía un poco incómoda en este papel de investigadora, que por más que me involucraba, ¿no? La investigación participativa de la que se habla en la academia, no deja de ser investigación y no deja de haber como una separación muy clara entre investigadora y, en este caso, madres, ¿no? De colectivos de familiares de personas desaparecidas. Entonces yo encuentro que existe un laboratorio ciudadano y veo que es un espacio idóneo para transformar un poco la dinámica y ahora sí involucrarme en un problema que me duele, que me preocupa, que me importa, que a pesar de que no me ha pasado y que espero que no tenga yo que vivir una situación similar, no tiene que pasarme para que me importe y para que me duela. Entonces encuentro en este espacio la posibilidad de trabajar en un proyecto completamente horizontal y ya no estar, digamos, como observadora, sino como participante. Y entonces yo había creado contacto cercano con las madres de Mafapo y de Por Amor a Ellos y a Ellas de Nuevo León, Mafapo de Colombia, cosa que era muy importante porque las familias, por varias razones, no confían ya ni en las instituciones, ni en la academia, ni en distintos espacios. Entonces yo tenía ya habíamos construido esta relación de confianza y decido poner sobre la mesa este tema en un laboratorio ciudadano, que también me gustaría que habláramos un poquito sobre eso, ¿no? De la importancia de hablar de este tema en un espacio como este, y decido que ese va a ser mi proyecto de mediación e investigación. En este espacio, sabrás, los mediadores, las mediadoras, proponemos un proyecto de mediación e investigación que va más allá de una investigación académica y que sobre todo involucra afectos, y a mí es algo que me afecta. Entonces decido hacer, como tú comentas también, unas sesiones de prototipado, en parte también por las particularidades de las madres que no pueden dedicarle demasiado tiempo a este proyecto porque no viven en la ciudad o porque están ocupadas buscando a sus seres queridos. Y pues así empieza, ese es el antecedente. Claro, y Ana, para el laboratorio también, desde el área de programa, nos entendimos como una situación prioritaria, un tema prioritario para abordarlo desde la ciudadanía,
desde estas madres también que han generado y que tienen un montón de conocimientos, como lo dice tu tesis, son las expertas porque son ellas las que han ido a búsqueda en terreno, a campo, y han encontrado con o sin vida a sus familiares. Son ellas, porque si bien el Estado está, o sea, también trata de acompañar como las instituciones, se ha roto mucho por muchas razones la confianza, y el Laboratorio Ciudadano, Lab Nuevo León se piensa como un espacio para generar confianza, para hablar desde los afectos. Y en esto, ¿qué diríamos si tuviéramos que explicarlo? ¿Por qué desde los afectos? O sea, ¿qué quiere decir hablar desde los afectos a diferencia de una investigación desde lo académico, desde lo teórico, que va desde la ciencia tal cual? Los afectos que te han dado en este proyecto en referencia con las madres y también quiénes vinieron, porque algo también que creo que es lo más adecuado decir, quiénes participaron, quiénes fueron las convocadas. Ya hablamos de Por Amor a ellos y a ellas, de Guadalajara, un colectivo con el que trabajaste, las madres de Mafapo, que son las madres de los falsos positivos de Colombia, también Derecho Humanistas de Elementa y bueno, Amores de Nuevo León. ¿Cómo encontraste o cómo pudiste vivir con ellas? Porque tu promotoría, quien es promotor de un proyecto en Lab, se implica y colabora dentro de ellas y entonces empieza a relacionarse de otra manera en cuanto al tema o esto que llamamos este prototipo, que era generar esta caja de herramientas y de cuidados para la búsqueda de familiares, de personas desaparecidas desde los familiares, no desde únicamente el Estado, o los expertos, o los que estudiaron aquello, o los que se dedican profesionalmente a eso. ¿Qué podemos aprender de los afectos de estas madres involucradas en las sesiones? Bueno, yo creo que podríamos decir demasiadas cosas de los afectos, pero algo importante es dejarnos afectar por las demás personas, construir en conjunto y darle prioridad a los vínculos, a las emociones que se crean. A pesar de que la academia ha avanzado un poco en esto de separarse del objeto de estudio, muy mal llamado objeto de estudio, a pesar de que está como ya un poco mandado a recoger, no deja de haber una separación que era la que comentaba. Entonces los afectos es un poco eso, ¿no? Dejarte afectar, involucrarte y generar espacios emocionales, ¿no? Y construir una comunidad que también era prioritario. Digamos que la caja de herramientas es importante, es el prototipo, pero detrás de eso hay una intención más grande que es construir una comunidad de afectos, ¿no? De personas quienes compartimos la preocupación, el dolor, pero también el amor y la hermandad. Entonces, el convocar y trabajar con las madres de estos colectivos, pues me parece necesario y valioso hablar también más allá del sí de la caja de herramientas, de todos estos afectos que surgieron, de todos estos momentos, porque también es importante mencionar que el tema de la desaparición forzada, porque decido llamarla así por una decisión también política, genera terror y entonces es un tema que genera también silencios y que las personas no quieren acercarse porque genera miedo, no solamente el tema, sino hablar con una persona que ha sido víctima, que su ser querido ha sido víctima de desaparición, no sabes cómo hablarlo, no sabes cómo acercarte, no quieres abrir un espacio de dolor, no sabemos manejar todas estas emociones. Entonces, el decidir abrir un espacio desde un principio, desde el primer momento, mi prioridad era ese, ¿no? Los afectos y los cuidados, cómo cuidamos sin infantilizar, sin revictimizar, pero sí cómo generar espacios muy arropados. Y lo bonito de este proceso fue que sí hubo muchos espacios de dolor, de tristeza, de llanto, de recordar, que son importantes y que son necesarios porque además son memoria también, pero también hubo momentos de mucha alegría, de mucha risa, de chistes, de compartir una comida, de compartir historias, de conocer la ciudad, porque como bien mencionas, venían madres de Colombia, que era la primera vez que venían a México y que el sueño de Carmenza, por ejemplo, era conocer México. Y bueno, mira, digamos que en su caminar llegó también aquí a compartir con otras madres su propia experiencia, ¿no? Entonces, también hablando de los afectos, es eso, es como madres que han sido víctimas de un fenómeno similar, tienen también experiencias diferentes y en el encuentro empiezan a compartir, ¿no? Y a fortalecerse.
Y todas estas madres vinieron con contextos diferentes, pero se llevaron una cosa o un momento que les unía, que era si bien yo recuerdo mucho a Jackie que decía que también era un proceso de sanación, que solo entre ellas y con ellas podemos sanarnos de esta situación de la desaparición forzada. Y lo recuerdo bien porque me tocó acompañar también en esta sesión para quien no lo ha visto todavía, tal cual como quedó el prototipo, que quiere decir ese proyecto que se diseñó y se planteó y se hizo, o su producción fue realizada por y con las madres de familiares desaparecidas. Hicieron un proyecto audiovisual. Y entonces eran las madres también desde haciendo el guión, poniendo sus saberes y su experiencia, cómo encontrar a una persona desaparecida con sus palabras, este lenguaje común que también es algo que creo insólito, necesario, es innovador porque si bien sabíamos que ya existen herramientas, ya existen protocolos de búsqueda, existen muchas cosas, si bien es repositorio porque se buscaba qué aprendiste tú, cómo lo hiciste tú, y unirlas, también se diseñó este proyecto audiovisual en la que ellas participaron y diseñaron. Y recuerdo mucho el acompañarlas desde aquí, desde el laboratorio, como para la soltura del cuerpo, pero al final las que tenían la soltura y la necesidad de decirlo eran ellas. Entonces se volvió interesante ver que yo aprendí de ellas cómo estar frente a una cámara y poder decir lo que yo ya sé. Y ese saber creo que se va a multiplicar y se llevará hacia sus destinos y lugares y hacia más personas que puedan necesitar esta información, personas que estén buscando a su desaparecido, a su familiar, a su ser querido, pueden encontrar en este proyecto maneras para acercarse y para ver los primeros pasos. ¿Cómo sentiste ese proceso audiovisual? ¿Cómo las viste a ellas y cómo te viste tú también, ya como en los afectos, afectada también por este proyecto? ¿Cómo viste la participación de las madres y de las defensoras y ciudadanas que participaron? Pues fue un proceso muy interesante porque de entrada, cuando planteamos que fuera audiovisual, yo en mi cabeza me imaginaba a alguna de las madres o de las defensoras de derechos humanos de Elementa o incluso yo, hablándole a una cámara, ¿no? Como qué hacer en caso de una desaparición, no sé, paso número 1, no sé, pon la denuncia, llama a tal número. Pero fue idea de ellas y todas tenían coincidían en que querían hacerlo como una dramatización, como una recreación de un espacio en el que están las madres en una fiscalía esperando ser atendidas para poner la denuncia por desaparición o por todos los procedimientos que implican la desaparición. A mí eso me llamó muchísimo la atención, a mí me preocupaba porque a mí me parecía que podía ser revictimizante, ¿no? Era recordar ese momento en el cual, digamos que Esperanza de Por Amor a Ellos y a Ellas y Jackie de Mafapo, ¿no? Deciden toman la batuta en ese momento y dicen, vamos a nosotras, ¿qué te parece si yo estoy buscando a mi hermano y tú ya tienes tiempo buscando al tuyo y nos encontramos? Y para mí fue muy fuerte verlas a ellas recordar. Claro. Y efectivamente no hubo necesidad de actuar porque era algo que ya habían vivido ellas y que lo quisieron contar así. Y a mí me pareció es un espacio que teníamos que cuidar, pero fue un espacio también de confianza y de apertura de ellas que querían contarlo así. Y el objetivo de ellas era que una madre o una persona que está buscando a su ser querido se sienta acompañado por una amiga. Entonces para mí eso fue pues un hito, como lo llamamos aquí en Lab Nuevo León, un hallazgo de investigación, si lo hablamos desde la investigación, y pues algo emocionalmente muy fuerte, ¿no? Verlo también detrás de cámaras, porque... Claro, es que es muy diferente que tú como investigadora o promotora de proyectos les hubieras pedido hacerlo a que ellas lo decidieran, porque esa es la posibilidad en los proyectos que se realizan aquí en Lab Nuevo León, que es la colaboración y la forma también experimental de ver un problema, una situación, cualquier situación, o inquietud, ver cómo lo haría yo y poderlo proponer de cero. Y a mí también me parece que ese video da fe y también una forma, lo retomo,
la primera vez que ellas fueron a fiscalía, que fueron a una fiscalía no es tal cual como lo hicieron en el video, porque hubo una oportunidad de volverlo a hacer como ellas hubieran querido, preguntando lo que ellas necesitaban encontrar. Y creo que para ellas mismas, esta herramienta que se formuló y se creó durante las sesiones fue como una forma también de decir, ahora sí estoy pidiendo la justicia, esta vez no desconozco cómo llevar a cabo la búsqueda porque ya he acompañado, busco mi propio familiar y ahora acompaño. Y para quienes directamente no hemos estado en esa situación, verlo y ver esa fortaleza y ver cómo están usando su cuerpo, su palabra y sus conocimientos para cambiar y transformar el tema de la desaparición es un aprendizaje que no es nada más para ellas, es para quien puede observarlo, para quien piensa que está lejos porque no lo ha vivido. También te vuelves cerca a ellos, te acercas porque les acompañabas desde la cámara, desde poner las luces, desde solamente apoyarles, y el apoyarlas para ellas creo que es todo, porque buscan espacios solidarios y buscamos hablar de la desaparición, que es otro de los temas, que no es un tema como separado de las inquietudes de un espacio como un laboratorio, sino debe ser prioritario y un tema que afecta a la ciudadanía, a las personas en todas partes. Y estamos hablando de más de 100,000 personas desaparecidas en México. Son números que están arrebasándonos, y ahora más que nunca es necesario hablarlo y transformarlo. Y son números que también hay que darles una cara, un nombre, una historia, una familia, y son también acciones, ¿no? Y digo, hablando un poco de otros proyectos, ¿no? Hemos ya creado hemos acompañado más proyectos que buscan eso, ¿no? Construir memoria y visibilizar la desaparición como algo que nos duele, que nos preocupa, que nos importa, y que tenemos que involucrarnos, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas. Hubo otro momento, porque aunque las sesiones fueran, digamos, por convocatoria, en la que participaron ciertos, en este caso mujeres, que desarrollaron este proyecto audiovisual como herramienta de búsqueda, también hubo un momento, ese sábado en octubre, en donde hicimos una actividad de Aprender Haciendo, llamado Grabar Justicia, con el colectivo Mafapo. Platícame un poco más de eso, compártenos qué ha hecho Mafapo desde la pedagogía, desde la prevención de la desaparición, y cómo se pensó diseñar un momento abierto a la ciudadanía donde el arte fuera como ese catalizador o detonante de participación, para luego hablar de algo más profundo y de mayor impacto social, que es el tema de la desaparición forzada. Bueno, esta actividad, Grabar Justicia con Mafapo, nace justo de las estrategias que Mafapo utiliza para su lucha. Ellas hacen uso del arte de diferentes, por ejemplo, del performance, del apropiarse del espacio público, del tejido, del bordado y ahora del tallado en madera para estampar diferentes mensajes, su historia, sus seres queridos. Y entonces proponemos esto que comentas, abrir a la ciudadanía este conocimiento que ha adquirido Mafapo en su proceso, acompañadas por, claro, activistas, artistas, defensores de derechos humanos que las han capacitado en esto, y ellas se han apropiado de esta forma de expresarse, que por cierto ha sido muy efectiva y que ha permitido que el colectivo sea visible a nivel internacional. Se abre este Aprender Haciendo a la ciudadanía, se suman las madres también que habían estado acompañando el proceso, y esto genera, como dices, pues otro hito en el proyecto, porque estábamos enfocadas en qué hacer en caso de una desaparición, que es muy importante, pero no habíamos considerado el prevenir una desaparición. Y entonces Mafapo abre, ¿no?, este espacio, nos comparte no solamente la serigrafía, sino el tejido. Y entonces dicen las madres de Jalisco y de Nuevo León, oigan, ¿y por qué no más bien hacemos una herramienta para prevenir la desaparición? Cuéntanos, ¿no? Cuéntenos, Jackie y Carmenza, cómo han hecho ustedes uso del arte para esto. Y entonces se abre como un nuevo camino hacia el prototipo, hacia el proyecto, el cual, bueno, seguimos produciéndolo porque justamente es un proceso, pero sí cambia completamente, pues no completamente, pero también abre un espacio nuevo que no habíamos considerado,
y es parte de lo que también esperamos que suceda en un proyecto ciudadano, en un laboratorio ciudadano, que tenemos una idea en la cabeza, pero luego en el encuentro entre diferentes personas, pues surgen estas, se modifica, ¿no? Y es deseable que suceda. Ana, para cerrar, quiero decir que para mí, desde la perspectiva de jefa de contenidos en el programa, para mí tu proyecto ha sido un hito general para el programa de laboratorio, porque vemos esa generosidad de personas como las madres, en este caso de Mafapo, por amor a ellos y ellas, Amores y otras derechohumanistas, a cómo prevenir esta violencia y esta violación a los derechos humanos, y que hay maneras desde la ciudadanía, desde el compartir el tallado de madera y hacernos una camiseta con un mensaje potente, cómo poder transformar esta realidad y mejorarnos como sociedad, como personas, y sí, ser generosas en los conocimientos que tenemos. La prevención hacia la desaparición forzada es un tema también de alta importancia, necesitamos saber qué hacer al respecto, y en cuanto al MIC tiene muchos, además de ser un paradigma, yo creo, para el laboratorio, también abre muchos caminos para seguir haciendo. Muchas gracias, Ana. No, ¿qué tienes que decir? Gracias, Tania, por tus palabras. Para mí también es para mi vida, poder poner sobre la mesa este tema en este espacio y que se abra, ¿no? Todas las posibilidades que el programa me haya abierto el espacio para proponer el MIC, y también las actividades que se han desarrollado a partir de y pues también decir que claro que este tema se abre y seguirán surgiendo nuevos temas. Ahora justo estamos trabajando en hablar ahora de la desaparición de personas en tránsito, de personas migrantes, y es eso, ¿no? Mi deseo es que se siga hablando de esto y que las personas y que la ciudadanía se empiecen a involucrar y les empiece a preocupar este tema, y que sientan que pueden acercarse al laboratorio a participar, ¿no? en estas comunidades. Gracias, Ana. El gobierno del Nuevo Nuevo León.